Hola, buenos días a todos. ¿Se me oye? Sí. Realmente yo nunca pensé que iba a hacer una intervención más o menos doctrinal de este tipo, ¿no? Después de una canción de Rosalía, pero vamos, para todo es empezar y esto lo tengo que contar cuando vuelva ya, ¿no? Porque hemos estado todo el verano con Rosalía y con Despechá, o sea que, en fin, tiene su gracia. Estoy muy emocionado y muy honrado de estar aquí entre todos ustedes por esta invitación, yo creo que injustificada, pero sorprendente, porque al fin y al cabo yo no dejo de ser un profesor de Derecho Constitucional de lo que llamamos en España las provincias, Santander, el norte de España. Lo primero, como es de bien nacido ser agradecido, es agradecer profundamente la invitación a Relial, evidentemente, a las organizaciones que lo componen, en un evento tan importante como este, en particular a Juan Lagos, Fernando Claro, Silvia Mercado, me ha ayudado muchísimo con los temas de la logística. Y bueno, es empezar dando las gracias. Yo me he preparado una intervención que no va a durar más de 30 minutos, pero me la he escrito porque prefiero sí ajustarme al tiempo. Resulta muy difícil para un observador europeo como yo describir procesos políticos y constitucionales iberoamericanos, si me permiten la expresión, sin caer un poco en el pecado original, ¿no? Los profesores europeos transitamos de lo que llamamos el orientalismo jurídico a formas un poco de redención académicas que tratan quizá de hacerse perdonar pecados culturales con raigambre histórica. Yo creo que todos saben de lo que estoy hablando. Por eso hoy me gustaría hablarles del lenguaje como espacio neutro que yo creo que expresa en gran medida el vaciamiento de las sociedades y sus instituciones tanto en Europa como en Latinoamérica. Europa y Latinoamérica son una comunidad de destino hacia un populismo que se ha adueñado de la semántica política y jurídica para reordenar las sociedades. La conversión de la política en lenguaje no es nueva, abundan los enfoques que nos recuerdan, al menos a los europeos, que tras la disolución del consenso constitucional que emerge tras la Segunda Guerra Mundial, se produce la rectificación del discurso político clásico mediante las prácticas de marketing publicitario. El retorno de las emociones como mecanismo de regulación del miedo, yo creo que también ha hecho el resto, ¿no? Podríamos decir que el poder a veces huye del derecho, ocurre en muchas ocasiones, y en otras ocasiones se agota en la propia semántica política. A finales de 1840, Stendhal escribió a Balzac diciéndole que antes de ponerse a escribir La Cartuja, su libro, leía 2 o 3 páginas del Código Civil napoleónico para fijar su estilo. Y era normal, porque durante la modernidad los textos jurídicos, en particular las constituciones, expresaban, yo creo que, el modo de existir de las comunidades políticas. Hoy nos preocupa mucho el lenguaje burocrático y tecnocrático de los textos legales que no son comprendidos por la ciudadanía. Esta es una de las cuestiones que a mis compañeros de disciplina les preocupa. Nos preocupa menos cómo se ha ido desplazando el significado de conceptos clave que conforman nuestro traje lingüístico constitucional, si me permiten un poco la expresión. Cada concepto constitucional debe tener un bagaje intelectual que incorpora un sentido mínimamente compartido. Yo creo que este sentido lo vamos perdiendo poco a poco. La sociedad del riesgo nos ha traído situaciones que recuerdan a las desventuras lingüísticas del protagonista de 100 años de soledad. En Macondo pasaban cosas tan nuevas que para mencionarlas había que señalarlas con el dedo, no había palabras todavía para designarlas. Los juristas estamos enfrascados en la búsqueda de nuevas palabras que nos resuelvan la crisis de legitimidad constitucional que vivimos. El problema que tenemos es que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en lo que significa crisis y en lo que significa legitimidad. Empezamos mal. No puedo dejar de pasar la oportunidad de hacer algunas reflexiones al respecto sobre el reciente proceso constituyente chileno. Perdonen mi descortesía, porque que un europeo venga a hablar de los problemas del proceso constitucional chileno, pues no deja de ser irrazonable. Pero en gran medida es lo que me pidieron también los que me invitaron a dar esta ponencia. A mi modo de ver, este proceso revela la intención de trasplantar desde otras regiones del continente lo que llamamos un nuevo constitucionalismo latinoamericano. Este nuevo constitucionalismo nos interpela a base de neologismos, mutaciones semánticas de gran alcance, creados mayormente por una nueva inteligencia académica que trata de destruir el equilibrio interno al propio constitucionalismo moderno. Y por tal equilibrio hay que entender una filosofía en la que trata de equilibrarse tanto la democracia como la libertad. Somos o pretendemos ser democracias demoliberales, ¿no? Sociedades demoliberales. El nuevo constitucionalismo es un derecho que adjetiva mucho el poder público. El objetivo, en mi opinión, es ampliar sus funciones hasta sofocar cualquier atisbo de lo que entendíamos como libertad
dominada. En naciones donde la sociedad civil es débil, resulta sencillo colar nuevas palabras para conformar un derecho, yo lo llamo cursi, que se anuda a la novedad progresista. En sociedades más consolidadas, educadas e institucionalizadas, resulta muy difícil, a mi modo de ver, interpelar al pueblo con conceptos como Estado ecológico, la protección de disidencias sexuales y de género, las cosmovisiones populares, la neurodiversidad y hasta la neurodivergencia, que sinceramente no sé lo que es. Podríamos plantear un debate en torno a cuáles son los límites de lo que debe contener una Constitución. Lo que me parece claro es que la sociedad chilena no ha entendido el derecho constitucional que se le proponía ratificar. Yo creo que esto también es importante. Ayer hablé con 2 taxistas, no hay que traer nunca las anécdotas de los taxistas, pero les pregunté por el proyecto. Los 2 me dijeron que no comprendían lo que se decía en la Constitución. Esto creo que es importante. Más allá de la confusión aparecen palabras que verdaderamente son constitutivas, porque el derecho constitucional crea realidades institucionales, esto es importante. Cuando el proyecto de Constitución de Chile habla de Estado paritario, habrá que convenir que se introduce un término que desplaza, en mi opinión, el principio de igualdad ante la ley hacia un nuevo paraje en el que la ciudadanía común parece que se disuelve y el sujeto colectivo ya no es el pueblo ni la sociedad, sino una especie de diarquía con derechos y obligaciones distintos. Se supera o se trata de superar así el derecho constitucional moderno, de tendencia universal, y que se consagra, creo, un derecho a la diferencia. Una especie de tercera libertad, digo yo en mi último libro, en la que el Estado pasa a ser un dispensador jurídico de identidades a través de actos normativos. Lo mismo ocurre con la plurinacionalidad. Deje que les hable de plurinacionalidad, porque esto es un concepto que viene de España. Y es un concepto creado por juristas españoles para alejar nuestro Estado autonómico, que más o menos funcionaba bien, de las tendencias del federalismo más clásico. Se trata, en mi opinión, de construir un liberalismo de naciones en un espacio estatal repensado para la libre determinación colectiva de estos nuevos sujetos. Como si estuviéramos en la esfera internacional donde se emancipan las naciones, la plurinacionalidad permite confederar, no federar e integrar, son cosas distintas, protegiendo constitucionalmente territorios donde el ciudadano queda sometido a hegemonías culturales y políticas que chocan, a mi modo de ver, con la libre determinación del propio individuo. Y esto se ve clarísimamente ya en el caso español con las regiones del País Vasco y Cataluña, donde los ciudadanos quedan sometidos a hegemonías nacionalistas en virtud de este principio de plurinacionalidad. Plurinacionalidad, por tanto, en mi opinión, es una especie de federalismo iliberal. Podríamos después discutir mucho más sobre esto. Pero el nuevo constitucionalismo latinoamericano no solamente crea neologismos, también transforma tradiciones intelectuales que dan soporte histórico a conceptos centrales del derecho constitucional. Si el contenido intelectual de una noción jurídica cambia, también tendrá una funcionalidad distinta al poner en contacto el derecho con la propia realidad. Permítame que repase de manera aleatoria algunos conceptos de la disciplina a la que me dedico profesionalmente. Sigue sorprendiendo en Europa la importancia central que el poder constituyente tiene en la cultura jurídica latinoamericana y en la cultura política. Ernst Bloch, un filósofo alemán, decía que nada suena tan embriagador como la apelación a comenzar desde un principio. Chile ha resistido a la fusión entre poder constituyente y soberanía popular que promueven mis colegas españoles en el contexto del constitucionalismo bolivariano. Europa emergió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, desconfiando mucho de la soberanía y desconfiando de la política sin límites jurídicos claros. El poder constituyente ya no es hoy, ni podrá serlo en civilizaciones democráticas, un poder creador y ontológico, más bien fenomenológico y evolutivo. Quiero que se me entienda bien. El poder constituyente tiene su sentido en las crisis de regímenes autoritarios, no de decadencia institucional en la que vivimos probablemente. La decadencia institucional requiere regenerar, requiere construir diseños organizativos más realistas y sobre todo considerar una idea que se escapa a todos los procesos constituyentes fundantes de esta región. La expresión formal y material de ese poder, que es la Constitución, ha perdido en democracia su sentido transformador, para dar paso a una función más modesta pero no menos importante. Las normas fundamentales buscan limitar el Estado, lo sabemos, pero sobre todo una Constitución lo que tiene que hacer es estabilizar políticamente una sociedad. No es pequeño el objetivo. Desde el periodo de entreguerras sabemos que el derecho expresa los cambios y las transformaciones que la propia sociedad ha sido capaz de producir. Por lo tanto, el derecho constitucional no crea sociedades.
como vimos en España en 1978, sino que expresa los intereses de una sociedad que es sujeto y no objeto del poder público. ¿De acuerdo? Esto cambia con la propia democracia moderna. La sociedad está en la base de la Constitución y, por lo tanto, el Estado no puede transformar esa propia sociedad. Véase igualmente el culto al Estado que aparece en el proyecto constitucional chileno. La confusión me parece bastante mayúscula. También la tenemos en Europa, no se preocupen, también la tenemos en Europa. Si el constitucionalismo nace queriendo limitar el poder, la fase actual del nuevo constitucionalismo muestra una querencia estatalista mayúscula, desplazando al mercado y a la sociedad en la satisfacción de lo que Jaspers y los filósofos existencialistas llamaban espacio efectivo del ser humano. Aludir en 125 ocasiones al Estado para garantizar una democracia de principios es seguramente comprar boletos en la lotería del desencanto constitucional. Resulta razonable que el poder público pueda garantizar, por ejemplo, la seguridad social universal, evidentemente. Más discutible que tenga que ser el garante de la memoria, de la verdad, el deporte, las semillas tradicionales, el mínimo vital energético o la identidad. El ocaso de la neutralidad estatal es el ocaso, lo sabemos por otras experiencias, de la propia libertad. Necesitamos, dicho sea de paso, una reflexión constitucional sobre la libertad. Su reconocimiento como valor jurídico no puede quedar en un mero recuerdo de tiempos pasados, esto es importante. La libertad es el motor del progreso, tanto moral como material, pero se enfrenta a un grave problema en el contexto de la sociedad del riesgo. Ha cambiado el sentido del tiempo, nos movemos entre la aceleración y el presentismo, pero ha desaparecido, y esto es lo más grave, la confianza en el futuro como consecuencia de fenómenos como la escasez que estamos viviendo y el cambio climático. La respuesta del nuevo constitucionalismo es enfrentarse a esta crisis, parece ser, incrementando la democracia directa y participativa, reforzando también el presidencialismo mediante la conexión entre el pueblo y el césar político. Yo creo que se está orillando el buen republicanismo, aquel que considera la libertad un ejercicio de responsabilidad y que contrapone en la mejor tradición kelseniana de Hans Kelsen a cada derecho una obligación ciudadana. Pero ¿qué podemos esperar de una doctrina que confunde autonomía con libertad en muchas ocasiones y, sobre todo, que construye tramas culturales que enfatizan el derecho a la diferencia como principal eje de las sociedades modernas? Si la sociedad se reestructura a partir de nichos aislados, resulta difícil que el ideal de la ciudadanía como estatuto político que garantiza la igual libertad se concrete. Se disuelve la ciudadanía en el vínculo comunitario y en la multiplicación de modos de vida desatados de una mínima secularización, que es lo que ayer nos explicó muy bien Mauricio Rojas. Esta multiplicación nos invita a pensar el significado de la palabra derechos. Un significado profundamente devaluado por una pasión positivista y subjetiva que trata, sin lugar a dudas, de enmarcar jurídicamente la felicidad, pero eso no es una función constitucional. Probablemente no existe un ámbito donde la transformación del lenguaje ha ido tan lejos como en el tema de los derechos. El proyecto constitucional de Chile bate todos los récords conocidos hasta el momento. Y el récord lo tenía la Constitución de Ecuador, dicho sea de paso. 147 principios, 132 derechos, que no están pensados mayormente para limitar la acción del Estado, sino para potenciarlo. Al Estado le corresponde crear las condiciones para satisfacer el derecho al ocio, al deporte, a la conectividad digital, a las semillas tradicionales, la soberanía alimentaria, el aborto, la muerte digna, el agua, los cuidados, la ciudad o el trabajo doméstico. A lo mejor todo este frenesí y su eficacia se resume contradictoriamente en una cláusula del riesgo contenida en la propia Constitución, artículo 106. La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de los derechos para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Ya está todo dicho. Pero el supermercado de derechos, sin una correcta adaptación de la sala de máquinas constitucional, tiene un potencial efecto deslegitimador. Como hemos visto, cuando la crisis económica impida satisfacer esos derechos, aparecerán estados de excepción financiera que conducen siempre a situaciones de fatiga democrática. Y es normal que la decepción democrática conduzca a la vez a anhelos constituyentes infinitos. La Constitución se ha convertido en un mito codificador, como decía Andrés Bello, el gran jurista, en un antídoto mágico para resolver sobre el papel problemas que corresponde en muchas ocasiones resolver a la sociedad, como se ha dicho por las personas que me han antecedido en la palabra. Bien puede decirse que este nuevo constitucionalismo es un constitucionalismo mágico, en gran medida. Pero incluso esa alusión es insuficiente para advertir el peligro de transformar el lenguaje jurídico que antes compartíamos. Las palabras en el derecho, sobre todo en el derecho constitucional, tienen una dimensión constitutiva y prescriptiva.
lo hemos dicho. Lo tuvieron o la tuvieron en los periodos revolucionarios de Estados Unidos y Francia, donde se cinceló el lenguaje liberal que hoy se nos desvanece. La tuvieron en el contexto de Weimar, en el que se buscó un equilibrio entre liberalismo y democracia. Y la han tenido en Chile, donde el nuevo lenguaje constitucional revela la superación del liberalismo en beneficio de un populismo o un nuevo populismo democrático. La apelación a la democracia enfrentada al canon liberal es suficiente para sostener, parece, un nuevo paradigma que derrota sin ambivalencias el principio representativo de la modernidad. Termino. Carlos Granés, en un ejercicio intelectual extraordinario, ha advertido cómo la cultura se ha politizado y la política populista se ha estetizado. Ese trasvase ha encontrado en Europa un caldo de cultivo inmenso, en lo que podría ser definido como una especie de colonialismo inverso, que él mismo lo dice. Desde que en 1812 se produjo en España el primer pronunciamiento constitucional, la Constitución de Cádiz, el diálogo conceptual e intelectual entre mi país y Latinoamérica ha sido mucho más profundo de lo que se cree. Si el siglo XIX fue el periodo de emancipación como consecuencia del hallazgo de la nación como artefacto político, el siglo XXI será, parece, para este continente el periodo de la emancipación lingüística, que indefectiblemente está cambiando el rostro del derecho constitucional. Apelo a seguir manteniendo el viejo diálogo, evitando logomaquias y luchas lingüísticas estériles, pero sobre todo teniendo en cuenta de que participamos de un significado intelectual compartido de las palabras que dan sentido al Estado constitucional de derecho. Nada más y muchas gracias.